Bendito Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra ahora y queremos que ella nos hable, queremos que ella nos enseñe y queremos que ella nos afirme, que nos afirme en la verdad del verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Así que queremos que tú nos hables en esta mañana por medio de ella. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, amén. Yo les invito a que busquen en el libro de Colosenses. Vamos a ir, muchos de los textos los vamos a tomar de allí, del libro de Colosenses. Y básicamente el libro de Colosenses y el libro de Hebreos son dos libros en los cuales tanto Pablo en Colosenses y en Hebreos, que no sabemos si fue Pablo, Bernabé o algún otro, no está identificado bien el autor del libro de Hebreos, ellos tratan en muchos de sus textos que componen estos libros, lo que sería la certeza de que Jesucristo es lo único que necesitamos, que Cristo es suficiente. Entonces, hoy vamos a ver un poco cómo era el contexto primero de esa región donde estaba la iglesia de los colosenses, ¿no es cierto? Y miren, Pablo entendía que había un sistema de doctrina falso, porque si ustedes leen los primeros versículos, allí nos muestra podríamos decir así, un encuentro, una reunión con Epafras, que Epafras posiblemente sería el pastor de la iglesia de Colosas y hasta quizás el fundador de la iglesia, ¿no? Y Epafras evidentemente le dice que hay algunas cosas pavorosas que están sucediendo en términos de la propagación de la herejía, ¿cierto? Y una de esas herejías se refiere sobre la deidad de Jesucristo. Los herejes estaban diciendo allí que Cristo no era Dios, que Él no es suficiente para la salvación, que además de Cristo se debe adorar a otros espíritus o otras entidades, tal vez ángeles. Entonces, ellos entendían estos falsos maestros y herejes que trataban de introducir en la iglesia de Colosas estas herejías, que ellos debían tener y experimentar algunas visiones especiales donde realmente ellos pudieran recibir todo aquello que estaban esperando para tener la seguridad de que realmente la salvación les pertenecía, ¿no es cierto? Y es allí donde aparece, ¿no es cierto?, en lo que hoy conocemos como gnosticismo, que no solamente eso surgió ahí, sino que hoy sigue presente, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿qué es esto? El gnosticismo es una doctrina que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Ellos en otros aspectos consideraban que el cuerpo era malo. Entonces ellos, ¿cuál era su razonamiento? Si bien equivocado, era un razonamiento lógico dentro de lo que ellos estaban influenciados, ¿no es cierto? Que como el cuerpo era malo, Dios no podía haberse convertido a través de un cuerpo en Jesucristo, porque no le cerraba a ellos. Ellos decían que lo espiritual era bueno, pero lo material, el cuerpo, no. Entonces ellos no podían decir, no, Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Y porque no pudo haber tomado forma humana, porque no podía haber tenido un cuerpo, porque para ellos el cuerpo era malo, estaba contaminado, ¿no es cierto? Entonces, en los primeros 3 capítulos de Colosenses, Pablo se encarga de este problema. Y vamos a ir leyendo algunos textos en los cuales Pablo trata de contrarrestar esta enseñanza. Por ejemplo, podemos leer el versículo 27 del capítulo 1, que dice así, Colosenses 1:27:
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjense que acá aparece la palabra misterios. ¿Por qué? Porque ellos estaban fascinados con todo lo que sería una revelación, una visión, ¿no es cierto? Y entonces Pablo tiene que decirle: Cristo es la revelación, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 2 dice lo siguiente, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Nuevamente, él habla aquí, el apóstol Pablo, que era una persona muy sabia, les habla a ellos del entendimiento, porque ellos justamente buscaban otras, posibilidades para poder entender las cosas espirituales, y vuelve a repetir acá la palabra misterio el apóstol Pablo. Por ejemplo, el versículo 9, ¿qué le dice el apóstol Pablo acá a los colosenses? Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos leer el 2:19, que dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Acá lo que le está diciendo Pablo: ustedes no se quieren tomar de la cabeza con mayúscula, como figura acá, que es Cristo. Y un último texto podemos leer ahora, el 3:1, Colosenses 3:1, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, lo que indudablemente se destaca acá, y vamos a ver otros textos después, es que Pablo les dice, a través de lo que Dios les revela, que en Cristo está toda la plenitud de la deidad, está todo. Y vamos a ver algunas cosas más adelante, ¿no es cierto? Pablo quiere dejar en claro que Jesús es Dios, quiere dejar claro que Jesús es Dios, que Él es Dios encarnado y que Él es el creador del universo, y así terminar con su posición en general, ¿no es cierto? Yo quisiera que ahora leamos, y es donde vamos a basar la palabra de Dios hoy y el domingo que viene, si Dios quiere. Y como dije, el propósito de esta palabra es exaltar la persona de Jesucristo y el propósito de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 15 del versículo 1 hasta el 18. Dice así, Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y ustedes saben, hermanos, que la supremacía de Cristo es una doctrina sobre la autoridad del Señor Jesús y también su naturaleza divina. Por eso ahora vamos a tratar de explicar un poquito solamente hoy el versículo 15, que tiene dos partes y que son muy importantes, porque allí, como veremos, hay muchas sectas que niegan todo lo que vamos a ver hoy, haciendo creer a la gente de que Jesús es un ser creado, que Jesús no es Dios. Pero hoy lo vamos a ver con la palabra de Dios, todo esto que realmente nos enseña el Señor. Ahora, una definición, ustedes saben, a mí me gusta buscar los significados, ¿no es cierto? Una definición de supremacía en el diccionario es más alto o rango o autoridad, o más alto en grado o calidad,
Básicamente no hay nada mejor. Lo supremo es algo máximo. Y Jesús es lo máximo en poder, gloria, autoridad e importancia. La supremacía de Jesús sobre todas las cosas se desarrolla bíblicamente, principalmente, como les dije antes, en este libro de Colosenses y en el libro de Hebreos. Y fíjense, ¿no es cierto?, qué triste y lamentable es que, como decíamos en una predicación anterior, los apóstoles tuvieron que dedicar gran tiempo de su enseñanza a combatir estas herejías que se levantaban. Lo vimos la vez pasada con el tema de los judaizantes, que por ejemplo el libro de Gálatas nos habla muchísimo de eso. O digamos, otras doctrinas que se habían introducido como falsos apóstoles que estaban llevando un mensaje diferente a los efesios. Vimos algo en la carta de Tito, y nosotros podemos ver que esto es algo recurrente, mis hermanos, es algo que viene sucediendo, pero que en este tiempo final se va a incrementar en una forma extraordinaria. Y lo peor, ya lo dijimos esto también, pero lo peor es que dice la palabra de Dios que si fuere posible, Satanás podría engañar aún hasta los escogidos de Dios, Y nosotros dijimos que nadie debe quedarse tranquilo diciendo, no, yo hace muchos años que escucho la palabra de Dios, tengo claro lo que enseña ella y no tengo miedo de ser engañado. Pero recuerdan lo que hablamos, dijimos que Adán y Eva eran personas sin pecado, y obviamente uno diría, bueno, Adán sería una persona extremadamente sabia, ¿no es cierto? Imaginemos, hermano, nosotros conocemos toda la realidad de la vida con el pecado, pero ellos no tenían pecado antes de caer. Sin embargo, fueron engañados, dice la palabra de Dios. Fueron engañados. ¿Y cómo? Si uno diría, ¿cómo fueron engañados? Por eso esto nos habla de la importancia de tener mucho cuidado de a veces no llevarnos adelante como dice, y lo vamos a leer el libro, el capítulo 2 de Colosenses, y fíjense lo que dice acá, versículo 4. Porque si bien hoy no vamos a tocar esto, lo vamos a ver después. Dice, y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, mis hermanos. Ellos estaban siendo convencidos por palabras y estaban siendo engañados. Por eso el apóstol Pablo tiene que llevarles a ellos claridad de la palabra de Dios. El versículo 8 dice lo siguiente de este capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que no se engañe. Esa palabra ya la había dicho Jesús en Mateo 24, pero se repite muchas veces con el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. Ellos enseñan que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Y en lo que vamos a ver hoy, a pesar de que, por ejemplo, uno de los que no creen que Jesús es Dios, son los testigos de Jehová, ellos creen que es un ser creado. Hay muchas personas que se dicen evangélicos que están dejando de creer en la Trinidad, están dejando de creer de que Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo podemos confrontar esta falsa enseñanza sino con la verdad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver hoy lo que nos dice este versículo 15 del libro de Colosenses, En primer lugar dice, Él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, hermanos, Dios es invisible. Lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Leamos, por ejemplo, lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 1:7. 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 17, perdónenme. Fíjense lo que dice allí Pablo a Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está refiriéndose a Dios con invisible. En el libro de Hebreos, cuando dice de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, invisible está con mayúscula. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque Dios no se dio nunca a conocer visiblemente. Primero porque Dios es espíritu, pero además, ustedes fíjense que si uno lee el Antiguo Testamento, una de las frases frecuentes era esta:
Y Dios le dijo a Moisés, y Dios habló, siempre usó la palabra, es decir, la voz, porque a los ojos era invisible Dios. Ahora, cuando Jesucristo viene, nos dice el libro de Juan, vamos a buscar allí el libro de Juan, fíjense lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez, la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es invisible, pero tiene voz. Dios hablaba, Dios se manifestaba a través de la voz. Ahora, ¿qué está diciendo acá entonces en Colosenses 1:15 cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible? Bueno, está diciendo que Jesucristo tomó la forma visible de Dios, ¿cierto? Y nosotros podemos ver que en el libro de Génesis nos habla la palabra de Dios que fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, esa imagen es en el sentido de la personalidad. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, nosotros podemos sentir, nosotros podemos tomar decisiones, y en ese sentido somos a imagen de Dios. Ahora, la imagen del ser humano se perdió cuando cayó en pecado, cuando tuvo la caída de Adán y Eva, allí se perdió esa imagen. Y la única manera que se puede restaurar es cuando una persona llega al conocimiento de Jesucristo. Cuando uno es salvo por nuestra fe en Jesucristo, la imagen de Dios se puede restaurar. Porque hay un sentido en nosotros, desde el punto de vista moral, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios nos ve a través de Él. Podemos decir así, que cuando nosotros somos salvos, hace que nosotros moralmente seamos como Cristo. Por eso Cristo es el único suficiente para poder salvarnos. Necesitamos al Señor Jesucristo. Nadie entrará al cielo si no es por Él. La Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, toda persona necesita a Jesucristo para llegar a Dios. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios el Padre si no es por mí. Entonces, nosotros claramente vemos que hay una necesidad de que Cristo sea realmente nuestro Salvador. Ahora, la palabra imagen que está tomando acá Colosenses 1:15, significa una copia exacta, una réplica. Y Cristo es la réplica perfecta, inmaculada de Dios. Y en forma completa, mis hermanos. Porque como leí antes, dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, mis hermanos, Jesús es la revelación final, completa, única de Dios, a la cual nada le falta. Nada le falta. Y cualquier cosa que nosotros podamos pensar referido, ¿no es cierto?, a que Jesucristo no es suficiente, es una blasfemia contra Dios. Porque Cristo es suficiente. Estuvimos viendo cómo en estos últimos tiempos, ya hace un par de domingos atrás, cómo toda esta doctrina herética de los judaizantes que se está introduciendo en muchas iglesias evangélicas. Esta semana me sorprendía en el estado de uno de los perfiles de una chica que yo ya le había comentado, que era una hermana que realmente tenía, un testimonio muy bueno de su firmeza en la fe verdadera en Dios. Como vi esta semana que empezó a publicar un montón de cosas, ¿no?, referidas a la necesidad de volvernos a las prácticas judaizantes y a todas esas enseñanzas que, si uno las lee con atención, dejan de lado a Jesucristo, hasta no lo llaman por Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque hay mucha sutileza en las cosas que se están enseñando. Por eso decía la otra vez yo, y escuchando a un pastor, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener la libertad
de ir a internet y digamos, escuchar cualquier prédica que nosotros queramos, pero nunca dejemos de escuchar a nuestro pastor, el pastor que es el pastor de nuestra congregación. Y no lo digo por mí, porque estoy refiriéndome a otro pastor, pero quiero decir esto: si ese pastor tiene la palabra de Dios con verdad, hay que escuchar. No importa que uno en la red, a través de los videos y de las prédicas, va a encontrar mucha gente carismática, mucha gente que dice palabra impactante, pero justamente hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Porque Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre, muchos, y os engañarán, mis hermanos. Y tenemos que tener en cuenta esto: Satanás es muy sutil, no nos se va a engañar con todo de golpe, nos va a ir llevando y arrastrando. Por eso, como decía el salmista Asaf, por poco deslizaron mis pasos. Uno se va deslizando y llega un momento que es completamente engañado. Por eso la palabra de Dios es la palabra profética más segura, no nos podemos apartar de esta. Ahora, la segunda parte de este versículo de Colosenses 1, y volvemos allí, 1:15, dice lo siguiente: el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito ha causado muchísimos problemas en muchos lados, en muchos creyentes, y también en muchos que se apoyan sobre esta palabra para decir que Jesucristo fue un ser creado. Porque cuando uno relaciona la palabra primogénito, lo relaciona con, digamos, alguien engendrado, ¿no es cierto? Alguien que ha sido hecho, que ha sido concebido. Pero ustedes saben que digamos, en este capítulo 1 y versículo 15 de Colosenses, la palabra esta primogénito, que era muy conocida no solamente por los judíos, sino también por los gentiles en esa época, por eso Pablo la pone allí, viene de la palabra original protótokos. Protótokos, que se refiere a una posición, se refiere a rango, al derecho de autoridad, de primacía, no a cronología. No a cronología. Se refiere al hecho de que es autoridad el primogénito. Y el primogénito es el que tiene los derechos de herencia. En el contexto judío esto lo sabían claramente, ¿no es cierto? Y no tenían ninguna duda los colosenses que cuando Pablo le está refiriendo esta palabra, está diciendo que Cristo era el honrado, el privilegiado, el prestigioso, el heredero del Padre. Si uno busca la palabra primogénito, por ejemplo, en la Biblia, aparece en Éxodo 4:22, donde dice lo siguiente. Fíjense qué interesante, hermanos. Que Israel es su primogénito. Esto está en Éxodo 4:22. Y después le dice así el Señor a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Otro pasaje en Jeremías 31:9 dice así: porque he llegado a ser para Israel un padre, y en cuanto a Efraín, él es mi primogénito. Sin embargo, hermanos, y presten atención a esto, Israel no fue el primer pueblo nacido en la tierra, ni Efraín fue el primer nacido en la familia de José, porque el hijo mayor era Manasés. Y esto, cuando uno va al libro de Génesis 48, que está la bendición de Jacob sobre los hijos de José, él cruza él bendice a Efraín con la mano derecha, y José le dice: no, te estás equivocando. Sin embargo, Jacob le dice: no, es así. ¿Por qué? Y esta palabra de Jeremías 31:9, donde dice que, digamos, Efraín es el primogénito, está aclarada por Dios, explica por qué. Y fíjense lo que dice Jeremías 31:20. Jeremías 31:20 dice lo siguiente: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esto está en Jeremías 31:20, y como les dije antes, tomado de Génesis 48, del 17 al 20, que está la bendición de Jacob, ¿no es cierto? Ahora, hay otro texto también que nos puede aclarar más también lo que significa primogénito en este contexto de
Colosenses 1:15. Fíjense lo que dice el Salmo 89. Salmo 89. Dice así el versículo 27. Salmo 89, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. O sea que acá Dios está diciendo, mi primogénito será el más excelso de los reyes. Es la definición de enaltecido, de supremo. Jesucristo, primogénito, en realidad significa, a Él lo voy a enaltecer, a Él lo voy a poner como supremo. También este conocido texto de Hebreos 1:1-2 que dice, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ustedes saben esto, mis hermanos, el heredero fue nombrado por el Padre. El heredero fue nombrado por el Padre. Normalmente era el primogénito el que, digamos, recibía la herencia, pero si el primogénito era descalificado por algún motivo, el padre se lo podía dar a otro hijo. Tenía el derecho de hacerlo, pero tenía que ser designado por el Padre. Y acá dice la palabra de Dios en Hebreos 1:1-2 que en estos postreros días nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero, y eso lo hizo el Padre. Por lo tanto, la supremacía de Jesús nos enseña que Él no es simplemente un ser espiritual por encima del resto, como pensaban los colosenses, mis hermanos. Pablo nos dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, es decir, espirituales y físicas. Y hay otro texto muy importante en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 13 que dice así, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y todo el universo, mis hermanos, repite de que Jesucristo es digno. Pero hay una triste realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que Satanás quiere asegurarse de que nadie entienda eso. Él quiere asegurarse de que nadie acepte que Jesús es Dios. Miren, esta semana escuché, mejor dicho, leí una noticia insólita que no me acuerdo en qué lugar, creo que en Estados Unidos, apareció una persona que se dice llamar Jesucristo y apareció con una mujer que dice llamarse María Magdalena, y dicen ellos que son la reencarnación. Ahora, qué triste pensar esto, porque cuando uno habla de reencarnación, habla de que la persona de la que hablan está muerta, ¿no es cierto? Y Jesucristo está revivo. O sea, fíjense qué falsedad, ¿no es cierto? Para colmo la nota, digamos que creo que salió en Infobae, no sé si salió en otro diario, decía la cantidad de millones de dólares que reciben por donativo y todo eso, porque, digamos, ellos son esta persona es un engañador, ¿no es cierto? Como ya sabemos. Y yo decía, digamos, qué terrible es encima hacerse pasar por Jesucristo. ¿Qué sé yo? Se hace pasar por el apóstol Pedro, qué sé yo, por el apóstol Pablo, pero sobre el Hijo de Dios. Es tremendo. Entonces, nosotros sabemos de que Satanás trata de engañar a las personas para que nadie crea que Él no es, digamos, Dios, sino que es una criatura que ha sido creada, mis hermanos. Entonces, por eso muchos creen que, bueno, Jesucristo, a pesar de que se dicen ser, digamos, cristianos, muchos dicen sí, en Semana Santa nomás, ¿no es cierto? Porque nos dice, bueno, vamos a celebrar la resurrección de Jesús, pero la gente cree que Jesús está muerto, mis hermanos. Yo tenía un compañero de trabajo que nunca me olvido de eso y me causa risa, ¿no? Porque yo tenía un compañero de trabajo que, bueno, hablando de política, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Muchos años atrás, décadas. Y él decía,
si Jesucristo se levantara y viera lo que está pasando en este país, se vuelve a morir, dice. Y yo decía, pero Jesucristo está vivo, claro, lo que pasa es que la gente no cree eso. Y ellos, obviamente, muchos de esas personas creen que es un ser creado, un buen maestro, un buen profeta, que vino a traer un mensaje de reconciliación, de paz, qué sé yo, tienen muchos pensamientos. Pero fíjense, hay un texto muy importante que está acá en 2 Corintios 4:4, que es un texto importante para quizás hasta uno poder decirle a las personas por qué no creen en el Señor. 2 Corintios 4:4 dice, podemos leer el 3 para entenderlo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense qué interesante, porque acá habla del Dios de este siglo, Dios con minúscula, refiriéndose a Satanás. Satanás, dice acá, le cegó el entendimiento, no pueden entender que Cristo es Dios. Entonces ellos no le puede resplandecer la luz del evangelio, mis hermanos. Y por supuesto no van a reconocer de que Cristo es Dios. Y cuánta, gente está en esta condición y cuánto necesitamos afirmar esta verdad de que Cristo es Dios, que el Señor es Dios. Hoy no lo vamos a ver, Dios mediante lo haremos el domingo que viene, pero cuando veamos los versículos 17 y 18 de Colosenses 1, vamos a ver quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y les digo, mis hermanos, que yo no voy a poder saber expresar lo que Él es, porque indudablemente uno no lo puede expresar. Pero es mucho más, muchísimo más de lo que nosotros podamos decir, incluso sobre el mismo texto. Entonces, qué importante es esto. Dice 1 Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es tremendo lo que está diciendo aquí. A veces no tomamos dimensión, porque yo escuchaba el otro día a alguien decir, es increíble que, el Dios del universo, ese Dios omnipotente, ese Dios que ha creado todas las cosas como vimos recién, estuvo en brazos de seres humanos, siendo un bebé, estuvo en los brazos de María, de José y cualquiera que lo tenía. Nuestra mente quizás no puede llegar a comprender todo eso. Se desarrolló como un adolescente, como un joven, como un hombre, y era Dios, y es Dios. Y cuando uno se pone a ver, y lo vamos a ver en la próxima, la inmensidad del universo y de todo lo creado, incluso el hombre que no llega, a comprender ni a entender muchas cosas que están a distancias increíbles, ¿no es cierto? Que ya los aparatos que tienen para poder medir dónde se encuentra una estrella, dónde se encuentra una galaxia, ya no les da porque no hay capacidad. Sin embargo, ese Dios así estuvo en brazos y a merced del ser humano. Y ese es el Dios que nosotros reconocemos, es Jesucristo. Y yo quisiera terminar esta parte leyendo simplemente los versículos 17, 18 que dice, de Colosenses 1, que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y quisiera terminar con esto y vamos a pasar a la cena del Señor. Y antes de tomar los elementos, quisiera decir algo que está referido un poco a lo que dice este versículo 18. Antes dijimos que Él es la imagen de Dios, el primogénito, como dice acá, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, el supremo, el superior, lo máximo. ¿Por qué? Porque Él es Dios que
reina en la creación, pero también es Dios que reina en la redención, porque dice este versículo 18, el primogénito de entre los muertos. Él tiene la supremacía sobre la muerte, mis hermanos. Él tiene la supremacía porque Él resucitó, venció la muerte. Él tiene todo poder. Por eso celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y es, podríamos decir así, lo máximo, porque Él fue el primero que venció la muerte y detrás de Él vendrán todos los creyentes que resuciten el día postrero, como nos dice, ¿no es cierto? Pero Él no solamente tiene el control de la creación, porque Él fue el autor, entonces es el primogénito, el prototokos, como se dice en griego, ¿no es cierto?, de la creación, sino también el de la redención, porque es el primogénito de los muertos, el que tiene el control, el que tiene toda la supremacía. Y ese es el Señor que nosotros reconocemos y adoramos, mis hermanos. Por eso cuando uno empieza a conocer más quién es el Señor, más lejos se ve de estar en condiciones de adorarlo, de servirlo. Servirlo es un privilegio, mis hermanos, porque Él es el Dios increíble. No hay nada más grande que Él. Como vimos antes, en Él estaba toda la plenitud de Dios, todo.